y hacer esto gratis también, ¿ya? Porque yo les digo, a mí me pagan por hacer esto mucha plata. Entonces, venir a hacerlo gratis me da la posibilidad de decir, puedo devolver un poco las bendiciones que Dios me ha dado. Y eso es algo que tenemos que hacer siempre, ¿cierto? Entonces, he tenido la posibilidad de estudiar en 4 casas de estudio, en la Universidad de La Serena, en Texas Tech University, en Bethel University, que es una universidad cristiana en Minnesota, y en Harvard University. Y tengo muchos títulos que he estado hoy acumulando por mucho tiempo. Vamos a la siguiente. Ok, ¿qué hago? Pregunta, ¿qué hace Yerko? Vamos a la siguiente. Lo primero es que soy un académico, entonces constantemente estoy investigando y publicando. Ahí hay algunas fotos de algunas de las publicaciones que han salido en los últimos 2 años. Y trabajo en temas de sostenibilidad, pedagógica, trabajo en estructuras de poder, el uso del pensamiento visible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente escribo en inglés, entonces no les puedo, a menos que hable inglés, si quiero un artículo mío, se lo puedo pasar, pero esa es una de las cosas que hago académicamente. Vamos al siguiente. Ok, también hago mucha conferencia y me invitan a podcasts, etcétera, y he tenido la posibilidad de presentar mi trabajo en Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Chile está 2 veces, Inglaterra y España. Y este año ustedes son el tercer grupo con el cual trabajo porque estoy trabajando con la Facultad de Psicología de la Universidad de San Sebastián, en Santiago y en Concepción, y con la Fundación Mustakis, que tiene un proyecto así súper bueno en el sur de Chile. Vamos al siguiente. Y lo que vamos a aprender hoy día es esta patita de mi trabajo. Yo trabajo en la Facultad de Educación en la Universidad de Harvard y soy un coach pedagógico. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los semestres, 2 veces al año, tenemos 2 cohortes, me asignan grupos de profesores de distintas partes del mundo y lo que hacemos es enseñarles marcos pedagógicos y yo los acompaño con un grupo de colegas, ¿cierto?, en cómo implementar eso. Y es lo que vamos a estar haciendo hoy día. Entonces, no les voy a enseñar mucho, sino que los voy a acompañar y esta es la posibilidad de que cuando estén trabajando en grupos me llamen y me digan, Yerko, pero ¿qué es esto? No entiendo esto, ¿cómo podemos hacerlo? Mira, tengo esta idea, ¿qué crees tú? ¿Qué sé yo? Etcétera, para que podamos ser... para que los ayude a pensar. Eso es lo que hago. Y he tenido la posibilidad de trabajar con profesores de 21 países distintos. Y ahí los enlisté porque ha sido bien difícil, no ha sido fácil. Porque también tenemos que culturalmente, ¿cierto?, adaptar al lugar. O sea, lo más difícil fue trabajar con la gente de Pakistán y el semestre pasado estuve trabajando con un grupo de Rusia. Ustedes saben que el conflicto Rusia-Ucrania sigue pasando, pero allá la vida sigue funcionando. Y fue bien duro trabajar con estos profes de Rusia porque ellos tampoco podían decir mucho. Nosotros teníamos reglas para qué tipo de cosas decir, qué cosas no decir. No podíamos usar nada en nuestras casas porque a través del gobierno de Estados Unidos tenían que protegernos también, qué sé yo, etcétera. Entonces, y ahí algunos de las escuelas y cosas con las cuales he trabajado. Así es que, y el curso en el cual enseño se llama Pensamiento y Aprendizaje centrado en la clase del hacer, que es básicamente un poquito de lo que vamos a aprender hoy día, y usted ve aquí que hay mucha cosa porque vamos a estar aprendiendo un poquito de eso. Entonces, lo que vamos a aprender hoy día viene de acá, vamos a la siguiente, y que es el Proyecto Cero. El Proyecto Cero es un centro de investigación en la Facultad de Educación en la Universidad de Harvard, partió en 1967 y originalmente dijo, oye, pero ¿sabes qué? Mucha educación, mucho bla bla, pero las artes tienen un valor súper poderoso a la hora de enseñar. Históricamente, ¿cierto? Como humanos, ¿cierto? El hombre hace y dibuja y en las cavernas está documentado. Si usted mira el trabajo que hicieron los egipcios, qué sé yo, etcétera. Muchas de las cosas que hoy día nos permiten confirmar de la Biblia, históricamente, vienen porque alguien documentó los procesos artísticos de las civilizaciones en distintos momentos, ¿cierto? Entonces, ellos partieron con eso, pero después, a través de los años, vamos a la siguiente, avanzaron y hoy día... por cierto... tenía una foto para compartirles, porque cuando fue el Manu con la Normi y la Chol y el Tommy fueron a vernos, los llevamos a Harvard. Ahí está el Tommy, para los que conocen al Tomás, está sentado abajo de John Harvard. Esa estatua está en el medio de la universidad y es como ¿cuál es la palabra?
un punto clave de la universidad, y él probablemente no tenía idea dónde estaba sentado, ¿ah? Pero tiene la foto que está centrado ahí abajo de John Harvard, que fue el fundador de la universidad. Así es que ahí a los lados están mis niñas. Ok, avancemos. Entonces, hoy día el trabajo que hacemos ahí trabaja distintas líneas de investigación. Uno es pensamiento y aprendizaje, también trabajamos con enseñanza para la comprensión, que hoy día les voy a enseñar ese marco pedagógico para que ustedes sean mejores maestros y líderes aún cuando trabajen con la Biblia como su texto base. Pensamiento visible, competencia global, aprendizaje y vida digital, trabajamos mucho con eso también, sobre todo ahora post pandemia. Educación moral y cívica, creatividad, innovación, y esos son algunos de los libros que han salido del Proyecto Cero. Y yo principalmente trabajo con el proyecto que está ahí arriba y con estos dos de aquí abajo, Visible el Pensamiento y Cultura de Pensamiento. Vamos. Ok, hasta ahí. Entonces, eso es lo que hago. ¿Ya? Hago hartas cosas, estoy siempre haciendo, y siempre me gusta mucho aprender. Pero les quiero compartir esta historia y esta metáfora que es de Tina Blythe. Tina Blythe es mi jefa. Es la directora de los cursos de formación de profesores en la Facultad de Educación en Harvard. Y ella siempre a nosotros nos entrenó con esto, y cada vez que tenemos una conferencia utilizamos esta historia y se las quiero compartir. Entonces, es una historia de ella. Ella dice que cuando ella se formó como profesora, la pusieron con una profesora experta, ¿ya? Como para aprender. Que acá, en la iglesia a veces se ocupa mucho también ese modelo, ¿cierto? Que te pongo con un maestro experimentado para que te enseñe, te aprendas, qué sé yo, etc. Entonces, en eso estaba ella. Entonces, ella dice que fue una capacitación, así, como la que estamos hoy día. Y estuvo en la capacitación todo el día. Y a medida que iba avanzando la capacitación, ella, profesora nueva, se empezó a enojar. Se empezó a enojar porque lo que escuchaba, lo que le decía el experto que venía a la capacitación, decía, ya, pero eso no funciona, no va a funcionar con mis niños. No, eso no va a funcionar en mi clase. No, son mucha teoría, pero dame la actividad, la práctica, ¿cierto? Se empezó a enojar porque sentía que la capacitación no le estaba sirviendo. Entonces le pregunta a la profesora experta, su colega, y le dice, oye, pero tú no estás frustrada que estamos perdiendo todo el día en esto cuando podría estar preparando, planificando, o en mi casa, qué sé yo, etcétera. Entonces la profesora experta le dice, no, porque ya encontré la conchita que andaba buscando. Entonces mi jefa, profesora joven en ese minuto, Tina Blythe, le dice, ¿la conchita? ¿Cómo que la conchita? ¿De qué estaba hablando? Entonces ella le dice, bueno, a mí me gusta mucho ir a la playa. Y cuando voy a la playa, veo la playa, camino por la playa, veo el mar. ¿Qué? ¿Aló? Ahí sí. Voy a la playa, veo la playa, camino, toco la arena, miro el mar. Y como me gusta hacer manualidades, siempre busco una conchita bonita que pueda llevarme a la casa para hacer un cuadro, para hacer un colgante, para hacer una pulsera. Los hermanos Schwab, por cierto, ando con la pulsera que me regalaron, ¿ah? Y con eso me voy feliz. Entonces Tina Blythe le dice, no entiendo. Entonces ella le dice, mira, cuando tú vas a una capacitación, vas a poder llevarte la playa a la casa. No vas a poder. Pero sí te puedes llevar una conchita. Y esa conchita es lo que te vas a llevar y vas a ocupar en tu manualidad y vas a tener un pedacito de la playa en tu casa. Entonces, cuando pensamos en las capacitaciones, tenemos que pensar en eso. Hoy día vamos a hacer muchas cosas, va a ser intenso, mucha información. Y usted va a pensar como, imagínese como cuando está enfrente de la playa. ¿Ya? Va a ser mucho.
va a ser mucho, y va a pensar también como, pero esto no me aplica a mí, o sí me aplica a mí, no, pero no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que los quiero invitar es a eso, a buscar esa conchita durante todo el día, que va a ser una idea, una actividad, un pensamiento, una reflexión. Los invito a tomar esa conchita y se la llevan y hacen algo con esa conchita en su contexto educativo, ya sea en el liderazgo, en la escuela dominical, en la reunión de jóvenes, en el colegio, en su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido? Sí, ok, vamos a avanzar. Ok, entonces, partimos con la primera patita, ¿ok? Enseñanza para la comprensión y acción del Evangelio. Ese es el nombre de nuestro primer taller y obviamente vamos a utilizar la palabra de Dios como guía y básicamente vamos a usar un solo versículo que lo vamos a leer todos juntos, ¿ok? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, ese va a ser nuestro versículo guía para el primer taller, ¿ok? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos invita a ser hacedores de la palabra. La pregunta para ustedes como líderes de cualquier espacio educativo, una escuela dominical, de nuevo, reunión de señoras, lo que sea, reunión de jóvenes, da lo mismo, jóvenes adultos, lo que sea. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo como maestro para que mis estudiantes sean hacedores de la palabra? Y es distinto eso a decir, ¿qué le voy a enseñar a los niños? Porque ¿qué le voy a enseñar? Le voy a enseñar el arca de Noé, le voy a enseñar que Dios es amor, le voy a enseñar que el pecado existe, que es malo, etc. Eso es lo que usted va a enseñar. Pero cuando yo me planteo, ¿qué voy a hacer para que las personas que están enfrente mío sean hacedores de la palabra? Necesito cambiar un poquito el switch de cómo yo manejo mi espacio pedagógico. Y en eso nos vamos a concentrar, ¿ok? Vamos a hacer algunos ejercicios y después vamos a volver y les voy a enseñar un marco. Lo que van a aprender hoy día, y vamos a trabajar también con algunas lecciones que me consiguió la Francisca, es aprender cómo formar una clase, planificar una clase de la nada. Porque muchos de ustedes siguen como el librito que dice clase 1, clase 2, clase 3, pero el material no siempre es bueno, o a veces no hay material. Como el pastor se le ocurre, vamos a empezar el grupo de los chiquillos de 78 a 98 años, y no hay currículum para eso, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo tomar mi base, que es la Biblia? Porque al final lo que yo enseño es Biblia. Entonces, cuando dice, ¿qué voy a enseñar? Biblia. Se acabó la pregunta, ¿cierto? Después usted va al detalle, ¿cierto? Como, voy a enseñar este versículo, este capítulo, etc. Pero cuando usted está pensando, ¿qué voy a enseñar? La respuesta es súper simple, Biblia. Eso es lo que usted enseña, Biblia. La pregunta es, ¿cómo enseño la Biblia para que mis estudiantes sean hacedores de la palabra? ¿Ok? Siguiente. Ok, vamos. Dale todas. Esto es solamente para... ahí. Ok. Este es nuestro punto de partida antes de comenzar. Y quiero como aclarar esto. Yo no sé cómo usted enseña, así que por favor no quiero que nadie se vaya a sentir como, Yerko está diciendo que yo soy un re mal profe. No tengo idea. No sé cómo usted enseña. Solo sé cómo enseña la tía María, porque ella me enseñó a mí cómo hacer clase cuando tenía 12 años. Y empecé a hacer clase de parvulito. Solo sé cómo enseña la tía María, nadie más. Entonces, yo no sé cómo usted enseña, pero sí sé lo siguiente. La mayoría enseña como le enseñaron otras personas. Ya sea en la iglesia o usted empezó a repetir el patrón de la escuela. Y no se da cuenta cómo la forma en que usted aprendió, usted hace lo mismo. ¿Ya? También sé que algunos enseñan completamente distinto porque les cargó como les enseñaban. Entonces, como no, la clase pa' fome, no, yo no quiero ser ese maestro, no quiero ser esa persona, entonces lo voy a hacer distinto. Ok, algunos tratan de aplicar el cómo le enseñaron a enseñar. Ok, es como, no, la Fran me dijo que tenía que tener introducción, la clase, el versículo y la manualidad, ¿cierto? Y yo digo, y sigo el patrón, ¿cierto? También sé que los menos
al menos en el contexto de la iglesia, los menos van a tener formación pedagógica. Me refiero a formal, ¿cierto? Como ir a la universidad y estudiar pedagogía. ¿Les cuento un secreto? Es mejor que no tengan formación pedagógica. De verdad. De verdad, porque cuando yo soy demasiado teórico, estoy dejando que la sabiduría del mundo influya en cómo enseño versus dejar que la palabra de Dios y el Espíritu Santo sean los que guían mi enseñanza. Entonces, eso me lleva a lo siguiente. También existe una tensión individual y colectiva entre los que tienen formación pedagógica y los que no. Si yo no tengo, digo, no, pero yo no sé cómo enseñar, yo soy re malo, pero el Señor me está llamando a servir, pero no tengo idea cómo se hace una clase y no sé qué, y ahí empieza ahí como todo el cuestionamiento, Satanás se aprovecha de eso y usted se cuestiona, se cuestiona, se cuestiona, se cuestiona. Y por otro lado está el formado, ¿ah? El profesor, ¿cierto? Que dice, no, pero no, lo están haciendo mal, y dónde está la evaluación diagnóstica, y cómo están midiendo el aprendizaje, y no sé qué. Y existe esta tensión, a veces oficial, a veces no oficial, ¿cierto? Entre los que saben y los que no saben. También sé que hay otras áreas de capacitación que también son necesarias y que no las vamos a ver hoy día. Entonces, si usted, por ejemplo, lucha con la resolución de conflictos en la sala de clase y usted dice, estuve todo el día y no vimos nada de qué hacer cuando los cabros se ponen a pelear, lo siento porque, o sea, yo llevo 17 años de carrera y sigo estudiando toda la semana, o sea, no podemos hacer todo en un día y hoy día nos vamos a concentrar netamente en enseñanza. Entonces, les pido disculpas, pero también usted va a tener mi contacto, qué sé yo, o en los breaks me dice, mira, tengo este problema, un estudiante mencionó esto, qué sé yo, etc. Lo que sí sé es que todos aquí han sido puestos delante de niños y jóvenes para servir a Dios. Independiente de si tienen formación, si no tienen formación, si usted siente que es bueno, si siente que es malo, si le dijeron que podía, si le dijeron que no le podía. Todos fueron puestos delante de Dios y ser instrumentos en las manos del Padre para guiar a las generaciones futuras. Y eso ojalá sea la primera concha que usted se lleve para la casa de la playa hoy día. Independiente de lo que yo sepa o no sepa, Dios me puso ahí para tocar la vida de otra persona, de una futura generación, para que haga que este mundo conozca a Dios. Y cuando tengo dudas, cuando estoy cansado, cuando pasa lo que pasa, usted se acuerda de esa conchita. Yo estoy ahí porque Dios me está usando. ¿Ok? Vamos a avanzar. Entonces, estas son las preguntas que vamos a responder en la siguiente hora. ¿Qué significa comprender? ¿Cuáles son los elementos de la enseñanza para la comprensión? ¿Y cómo ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar comprensión? ¿Y cómo puedo continuar implementando la enseñanza para la comprensión en el contexto educativo? ¿Ok? Vamos a volver. Por cierto, les voy a pasar las PPT para que no tengan que estar tomando tanta nota. Se las pueden llevar, las podemos imprimir, etc. Vamos. Ok. Recibieron ustedes un ejercicio de comprensión de lectura. Quiero que lo busque ese. El que no había que dar vuelta. Y los voy a probar. Y por favor, vamos a responder las preguntas de lectura. Les voy a dar unos minutos y vamos a revisar las respuestas. ¿Ok? Vamos. Sí, claro, anote ahí la respuesta.
esto es, para que tome perspectiva, esto es un niño escuchando no os afanéis, lo mismo. Cuando el niño tiene que aprenderse el versículo, que la palabra de Dios sirve para redarguir, lo mismo. ¿Cómo vamos? Claro, claro. Los eruditos. Ya, vamos a compartir con el compañero, ¿ah? Vamos a hacer coinspiración de respuesta. Comparte con el compañero, compañera ahí, por favor. Oh, sí, con nota al libro. Ya, revisemos. Mano, vamos al siguiente. Ya, pregunta número 1. ¿Dónde pedrió el escritor Plotró? Dale el... En el Catón. Ay, póngase ahí un ticket si la tuvo buena. Número 2. ¿Driñó el graso? No. ¿Manu? No, no lo driñó. Listo. Póngase ahí buena si la tuvo buena. Número 3. ¿Quién estaba plinando a su hendidor? Una parajosia y un parajot. Correcto. Muy bien. Número 4. ¿Estaban gribando atamente o sanamente? ¿Manu? Excelente, muy, uy, pero esto. No, pero listo, me lo voy a llevar a todos a Harvard Claro. Número 5, ¿lindrió o no? Sí, lindrió. Ya.
le voy a dar ahí un minuto, esto no lo tengo en la presentación, pero quiero que piensen esto. Cuando yo le presento a una persona nueva en Cristo, cuando yo le enseño a un niño, ¿ya? Cuando es una persona que tiene diferencias de aprendizaje, que a veces no sabemos. Tenemos niños que están sentados delante nuestro en la clase que tienen diferencias de aprendizaje, ¿cierto? Piense en eso y piense en lo que usted acaba de experimentar. ¿Qué le dice de cómo enseñamos a leer la Biblia? Converse. Estamos conversando de cómo puedo comparar esta actividad con cuando yo le enseño a leer la Biblia a alguien que es un niño o que tiene problemas de aprendizaje o que es nuevo en Cristo. Ok, volvamos. Volvamos. Ok, ¿puedo tener un par de personas, uno de cada lado, que me pueda compartir un poquito lo que estaban conversando? ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? Ok, dale. Ajá. Claro. Ujú, ok, gracias. Se va a Harvard, me la llevo. Ok, de este lado, dale. Fuerte para que escuchen todo. Ujú, ok, entonces ahí viene otro tip, ¿cierto? Yo siempre necesito reconocer mi audiencia, ok, que tengo enfrente, y va a ser siempre variada, porque también en la clase va a tener al niñito que la mamá le enseñó toda la historia bíblica desde que nació. Entonces, tía, pero no, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y al final le hacemos la clase a ese niñito, ¿cierto? Y dice, oh, la clase re buena, entendieron todo, ¿cierto? Entonces, también es variado, en la escuela, en todos los espacios va a ser súper variado. Necesito reconocer la audiencia que tengo enfrente y necesito siempre recordar que el texto que les estoy presentando puede ser súper extraño, súper nuevo, súper difícil de entender, y algo que vamos a ver en la tarde, no lo vamos a ver ahora, pero lo voy a mencionar igual, es que el español puede ser distinto al español que conoce o habla la persona, ¿cierto? Porque nosotros, de nuevo, lo vamos a hablar a la tarde, pero si yo hablo español chileno y resulta de que tengo chicos que vienen de Colombia, los hermanos que vienen de Ecuador, qué sé yo, etcétera, y me olvido de que el lenguaje es un poquito distinto. Entonces, ustedes fueron todos capaces de responder, porque era un lenguaje que no conocían al 100%, pero tenía características similares al español. Por eso pudieron responder. ¿Cierto? Entonces, eso es simplemente para tomar perspectiva y eso nos va a llevar al análisis que vamos a hacer ahora. Dale. Entonces, vamos a conversar nuevamente con la persona que está para el otro lado. Si estaba conversando para la derecha, converse para la izquierda, ¿ya? Y si no tiene para el otro lado, búsquese ahí. Y esta es nuestra conversación. Atención. ¿Qué es algo que comprendes bien? Esa es la pregunta. Yo digo, Pau, ¿qué es algo que tú comprendes bien? Y la Pau me va a decir, Yerko, las plantas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo podemos saber nosotros, el resto de las personas, que lo comprendes bien?
y cuál es la evidencia, ¿cierto? Si el abogado dice, no, yo soy seca para las plantas, voy a la casa y tengo todas las plantas muertas, ¿cierto? Ok, vamos entonces, ahí está la pregunta, vamos a conversar. Ok, volvamos. Ok, se fija lo que estoy haciendo, estamos trayendo nuestro ser, ¿cierto? Ah, espérate, que algo que yo sé bien. Ah, yo sé, soy bueno para las plantas, me queda bueno el queque, o no, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estoy haciendo es que en vez de Yerko diciéndote qué es lo que tienes que saber, es yo reflexionando con las preguntas que me está haciendo el maestro y traigo mi experiencia, porque lo que necesito es que el estudiante se conecte con lo que está pasando en la clase, en la reunión de señores, en la reunión de jóvenes, etc. Eso es lo que necesito, que se conecte, porque si no, venimos al culto. En el culto el formato es distinto, porque como el pastor normalmente no le pide a la gente que converse, el pastor es quien hace el desglose, la aplicación y el Espíritu Santo está obrando, ¿cierto? Pero en el contexto de una clase necesito que la persona participe y que no se transforme en otra prédica. Si estoy predicando en la clase, mejor los mando al culto. Por algo están en la clase, ¿cierto? Por algo un espacio distinto. Entonces, quiero que piensen todo lo que... Todavía no les voy a decir yo la definición de comprender, porque las vamos a armar entre todos, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos a parar, todavía no, le voy a dar las instrucciones primero, vamos al siguiente. Se fijan, alrededor de la iglesia hay carteles que dice ¿qué significa comprender? Ok, van a ir en grupos a los carteles, los que quepan, me imagino que yo va a ser como unos 7 o 8 personas, y vamos a tener una conversación sobre papel. Conversación sobre papel significa que no vamos a hablar. Va a ser 100% en silencio. Y el que habla se va a capilla. ¿Ok? 100% en silencio. Lo que necesita es su cabeza y un lápiz. Entonces, me voy a acercar acá al póster y dice, ¿qué significa comprender? Entonces, el Yerko dice,
en su cabeza, dice, yo creo que comprender es, y escribe una idea, una palabra, una frase, etc. Y todos van a hacer lo mismo. Entonces, ustedes, estas son las indicaciones que tienen. ¿Qué ideas vienen a tu mente cuando piensas en esta pregunta? ¿Qué se le viene a la mente? Y piensa un poquito en lo que acaban de conversar. ¿Qué significa comprender? Y después que todos ahí estén ahí escribiendo, si usted dice, ah, mira, mi idea se conecta con la de la Pau, así que le voy a hacer una rayita ahí. Y voy a generar una conexión. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué conexiones puedo establecer con las respuestas de los demás? ¿Ok? Entonces, ¿tienen lápiz? Sí, completamente en silencio. Nadie puede hablar. ¿Ok? Listo, vamos a los pósters. Gracias. No, es directo en el... Pueden usar el lápiz directo al papel o si quieren los post-it, como quieran. No, estos no, esos. Todas las que quieras, frases, etc. 100% en silencio. No se olviden de si ven conexiones, hacer rayas, encerrar, conectar. Hola, tío. ¿Cómo está? Bien, qué rico verlo. Ya. ¿Una sola? No, No se sigue para allá. no, no, un solo grupo, sí.
Sí, pero ahí... Vivir el contenido. Estamos casi. Ujú. Sorprenderme, me encanta. Súper bien. Ya. Ok. Manu, lo que acabamos de hacer es una rutina de pensamiento que está conectado con el taller 2. Solamente lo voy a presentar y vamos a ver la aplicación. Em, Hoy día les vamos a dar copias de 2 o 3 de ellas, pero la Fran les va a enviar por correo. Yo preparé un manual de... O sea, no lo preparé yo, lo preparó ella. Yo junté el material nomás. Creo que son más de 80 rutinas de pensamiento, que son estructuras específicas para ayudar a pensar en un espacio de aprendizaje. Y la que hicimos hoy día se llama esa, conversación sobre papel, y están escritas súper simple. Cuando reciban el material lo van a ver, y van a ver un par hoy día también acá en físico. Y básicamente tiene como las 2 o 3 preguntas que activan el pensamiento del estudiante, la acción, ¿cierto? Y después da tips, consejos de cómo se pueden implementar, en qué momento, etc. Entonces, esta rutina es como un estándar de las rutinas básicas que aplicamos, digamos, cuando entrenamos profesores. ¿Por qué? Por varias cosas. Lo que hace es distribuir la participación. Cuando yo hago una pregunta al aire, ¿quién va a responder? Los mismos 2 o 3 de siempre, que tienen más personalidad, que vienen a la iglesia desde que están, digamos, en la guatita de la mamá, etcétera, 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 ¿cierto? Pero el nuevo no responde, el más tímido no responde. Y finalmente cometo el error de hacer la clase para el que participa más y no para todos. En este ejercicio todos participan, todos. Y a lo mejor alguien dijo, oh, yo no tengo una respuesta, pero mira, hice esta conexión. Puedo conectar este con este otro y hago la rayita. Entonces estoy participando en el proceso de aprendizaje. Y todos participan de acuerdo a su momento, su conocimiento, su espacio, su personalidad, etc. ¿Ok? Ahora, yo les puse, ¿qué significa comprender? Podría poner, ¿qué es pecado? ¿Qué es amor? ¿Qué es la resurrección? ¿Cierto? O sea, concepto que usted quiera para presentarlo inicialmente o como conclusión después de una lección, ¿cierto? Si yo quiero saber al principio lo que los alumnos saben, lo puedo hacer, pero también lo puedo hacer al final. Como estuvimos todo el mes estudiando, no sé, el amor de Dios. Entonces, ya chiquillo, ¿qué es el amor de Dios? Pum, 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 y empiezo a hacer las conexiones, ¿ok? También, hacerlo de esta manera le permite visibilizar lo que los niños realmente entienden o saben. Entonces usted como maestro rápidamente dice, ah, mira acá, hacer propio una realidad, y lo conectaron con llevar a cabo una acción, lo que aprendí, entender lo que se explica, habla o desarrollamos, etc. Y si usted, por ejemplo, lo está aplicando al comienzo, usted dice, ah, los chiquillos tienen una buena idea de más o menos lo que es. O podría ser lo contrario. Me acabo de dar cuenta que no tienen idea de lo que voy a presentar. ¿Cierto? Si lo hago al final, ah, pero nadie me nombró aquí esto. Entonces, ¿qué hago? Eso es feedback inmediatamente para usted y dice, necesito devolverme y necesito asegurarme de que este concepto que no lo mencionaron, lo tengo que repasar. Entonces, esto también, cuando yo visibilizo lo que el estudiante sabe, me permite también a mí tener el feedback para poder decir qué necesito repasar con estos niños, ¿ok? O con estas personas, qué sé yo, etcétera, ¿ok? Ahora, eso fue un paréntesis de cómo se aplica la rutina, ¿ok?
pero estamos hablando de la comprensión. Vamos, Manu. Este es el perfil de una persona que comprende. Cuando yo digo, mi estudiante, la señora, los jóvenes, están comprendiendo la serie que estamos estudiando, están comprendiendo la historia, están comprendiendo el versículo, están comprendiendo lo que sea que usted está enseñando, ¿cierto? El perfil normalmente de una persona que comprende es que puede explicarlo, ¿ok? Que reconoce las partes y los componentes, ¿cierto? Si yo estoy, no sé, estudiando el tabernáculo, por ejemplo, ya yo reconozco cuáles son las partes del tabernáculo, por qué son importantes, qué significaban, etcétera, 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 ¿ok? Sabe cómo funciona la fe, ¿ok? Porque una cosa es, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, y la gente ahí como todo, al mismo tiempo. Y después, ¿comprenden realmente lo que es la fe? ¿O pueden decirle Hebreos 11 así como ¡pah! ¿Cierto? Entonces, sabe cómo funciona, puede hacer nuevas cosas con lo que aprende, y lo vi en varios de ustedes, ¿cierto? Cuando yo comprendo, yo puedo hacer de nuevo, puedo aplicarlo en mi vida, ¿cierto? Puedo anticipar problemas. Cuando yo comprendo, cuando yo sé cómo funciona la tentación, yo me puedo anticipar y tener la herramienta, ¿cierto? No es suficiente con 1 Corintios 10:13 y decirlo en memoria. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más del que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Listo. Y después me ponen ahí la tentación delante y me olvidé el versículo. ¿Cierto? Ok. Puedo resolver problemas, puedo improvisar cuando se presenta una situación nueva, sabe lo que no comprende. Una persona que comprende también sabe lo que no comprende. Si lo llevo más como a la vida personal, una persona que comprende reconoce sus luchas, por ejemplo, ¿ok? Y sabe hacer. El versículo inicial con el cual partimos este taller fue: sed hacedores, ¿cierto? ¿Cómo somos hacedores de la palabra de Dios? Necesitamos comprender la palabra de Dios. ¿Se fija que estamos usando el concepto comprender y no saber? ¿Por qué? Porque saber simplemente significa reconocer información, ¿cierto? Yo me sé un versículo, me sé muchos. La pregunta es, ¿comprendo el versículo? ¿Cierto? Vamos a avanzar. Bueno, ok, entonces, comprender. Esta es la definición que usamos nosotros. Hay otras, pero el Dr. Perkins es uno de los fundadores del Proyecto Cero, y esto es lo que nosotros le enseñamos a los profes alrededor del mundo. Esto es lo que yo le enseño en todos los profes con los cuales he trabajado en 21 países. Esta es la definición que les enseñamos y la aplicamos a distintas disciplinas, ¿cierto? A la ciencia, a las matemáticas, qué sé yo, etcétera. Y lo que estamos haciendo hoy día es aplicarlo también al contexto nuestro, ¿cierto? Que es la enseñanza en el contexto cristiano. Comprender es pensar y actuar. Esa es la definición cortita. Yo pienso y actúo sobre ese pensamiento. ¿Ok? También comprender es utilizar el conocimiento, que incluye los valores y también incluye las creencias, ¿cierto? Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, yo utilizo esa creencia, ¿cierto? Lo que me mueve. Utilizar el conocimiento, incluyendo valores y creencias y habilidades en situaciones distintas a las cuales fueron adquiridos para enfrentar nuevas situaciones, momentos, desafíos. Mire, esta es la definición formal, publicada, escrita, no sé qué. Si usted mira, lo que ustedes acaban de hacer es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, esa es otra manera de poder comprobar qué están diciendo mis estudiantes. Supongamos que esto fuera un versículo. ¿Qué es lo que dice el versículo? Y ahí yo cruzo y digo, mira, está saliendo la misma información. Esto es a lo que yo quiero que lleguen. Esto es lo que yo quiero que comprendan de acuerdo a la serie, el estudio, el objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito saber qué está en la cabeza de los chicos y de los adultos, qué sé yo, con los que estoy trabajando. Y necesito ver eso. Porque si yo estoy dando como, este es el versículo del día de hoy, y nada más, no tengo esa información de vuelta.
¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué quiero? Quiero que comprendan. Quiero que comprendan. No solamente que sepan el versículo. Necesito que comprendan. Ahora, seguramente algunos se están preguntando, Yerko, ¿y los que no escriben? Si yo quiero hacer esta actividad y los niños no escriben, dibujen. Dibujen, pinten, ¿cierto? O sea, hay forma y ahí cada uno vamos a trabajar por niveles etarios, cada uno después nos vamos a juntar y vamos a ver cómo podemos implementar esto con los más chiquititos, con los del medio, con los qué sé yo, etc. ¿Ok? Vamos, mano. Ok, entonces, volvemos al comienzo. Nuestro taller se llama Enseñanza para la Comprensión y Acción del Evangelio. Lo que yo quiero es que las personas con las cuales yo trabajo sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No solamente que sepan, necesito que hagan. Todos nosotros, ¿cierto? Entonces, enseñamos en las casas, en la escuela dominical, en los cultos de enseñanza, en las reuniones de jóvenes, en la casquería, etcétera, para que nuestros liderados sean hacedores de la palabra. Ahí, conchita para la casa, por favor. Yo trabajo para que las personas que están enfrente mío sean hacedores de la palabra, para que comprendan la palabra. Y dijimos que comprender era pensar y actuar. Pensar y actuar. Eso es lo que yo quiero. ¿Ok? ¿Para qué? Para que cuando yo no esté y no estén en el contexto de la clase y tengan una situación delante de ellos, ellos puedan decir, ah, puedo aplicar esto en la vida. ¿Cierto? Ok, vamos. Y esto nos lleva, ahora sí, todo eso fue la introducción, para el marco de enseñanza para la comprensión y acción. ¿Ok? Tiene 5 partes, vamos a concentrarnos solamente en 4. Y la primera, los voy a presentar todos y después vamos a ir por detalle. ¿Ok? Es que yo necesito tener un tema central para ser hacedor de la palabra. Y eso es fácil, ¿ya? Porque la Biblia está llena de temas generativos. ¿Cierto? Como yo necesito entender qué es el perdón de pecados, yo necesito entender qué es el amor de Dios, yo necesito entender, etcétera. ¿Cierto? El respeto en la pareja, el darle honor a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito un tema central para ser hacedor de la palabra. También algo que trabajamos son los hilos conductores, que son preguntas semestrales o anuales que conectan las comprensiones individuales, ¿ok? Y voy a ir al detalle de eso. Pero, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un currículum de la escuela dominical y el mes 1 es, supongamos, la creación, y después me paso así, voy en orden, ¿cierto? Como parto con la creación, después me voy ahí a Adán y Eva, y después me voy a Caín y Abel, y qué sé yo, etcétera. Ya. Todo eso son temas. La pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero que comprendan los niños con esos temas? ¿Qué es lo que quiero que entiendan de la creación? ¿Y cómo se conecta la creación con Adán y Eva? ¿Y cómo se conecta la relación de Adán y Eva con lo que pasa después con Caín y Abel? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí yo tengo que sacar una pregunta. Y esa pregunta va a ser mi hilo conductor para la unidad. Y es pregunta, no es una aseveración. Porque normalmente, cuando usted mira el material de la escuela dominical que uno compra, que le regalan, que qué sé yo, vienen como aseveraciones. ¿Cierto? Como comprender que Dios creó el mundo. Eso es saber. Porque yo leo la historia, me aprendo los versículos, ya, Dios hizo el mundo. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Cierto? Y ahí yo tengo que generar una pregunta y que los niños, adultos, quien sea, va a responder de manera personal. La comprensión va a ser individual. ¿Ok? Después me voy a las metas específicas de comprensión, que es el glose del tema, particularmente, ok, estoy trabajando con la creación de Dios. Ya, ¿cuáles son esas cosas específicas? Algunas de esas son de conocimiento factual, ¿cierto? Es decir, ¿qué día creó Dios los animales? Eso es conocimiento factual, ¿cierto? ¿Qué día? Y todos fueron a la escuela dominical y no saben. Muy bien, muy bien. Ok, eso es un ejemplo, ¿cierto? Eso es conocimiento factual, ya. ¿Qué día? Eso es una meta específica de comprensión, ¿ya? Ahora, cuando yo pienso, mira, este día hizo esto, este día hizo esto, este día hizo esto, este día hizo esto, al séptimo día descansó. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? No sé qué. Eso es otra meta de comprensión,
¿cierto? ¿Cómo relacionamos eso con que nosotros tengamos un día dedicado al Señor y qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera? No se preocupe que vamos a ir al detalle de esto. Yo sé que todavía está súper aquí arriba en la nube, pero vamos a bajarlo. Y por último, las acciones, qué es lo que harán o pensarán los estudiantes, qué es lo que llamamos los desempeños de comprensión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo acá, ¿cuál fue el desempeño de comprensión? Yo quería que definieran y que conectaran. Eso fue un desempeño específico. ¿Ok? Más allá de la respuesta, porque todos dieron respuestas distintas, el desempeño específico era que pudieran definir y poder conectar. ¿Cierto? Ok. Bueno, vamos. Dice break, pero me lo voy a saltar. Esa no se ve, pero la evaluación diagnóstica continua es un elemento de este marco, pero no lo vamos a tocar porque recordemos que la escuela dominical no es un colegio. Aquí no hay nada que evaluar. Y usted puede estar súper en desacuerdo conmigo. Y por favor esté. Pero la escuela dominical no es un colegio. Entonces cuando usted escucha el profe, psicopedagogo, educador diferencial, lo que sea, que dice, pero es que no estamos midiendo los aprendizajes de los niños. Es que aquí no hay nada que medir. Nada, porque esto no es un colegio. Lo que estoy haciendo es ofrecer un espacio de enseñanza para que el Espíritu Santo obre de manera individual en la vida de esa persona. Aquí no hago pruebas, no hago evaluación diagnóstica, no hago selección múltiple, nada de eso. Algunas personas lo hacen y está bien, pero no nos olvidemos que aquí no estamos haciendo escuela secular, ¿cierto? Estamos aplicando palabra de Dios y queremos que las personas sean hacedores de la palabra, y ahí cada uno de nosotros sabe cómo a veces somos buenos hacedores, a veces más o menos, a veces nos acercamos, a veces nos alejamos, etc. ¿Ok? Ya, ahora sí, mano. Dale, me lo voy a saltar porque partimos tarde. Dale. Ok, ejemplos de temas generativos. Esto les voy a dar ejemplos primero y después ustedes van a trabajar por nivel. ¿Ok? Algunos ejemplos de temas generativos. Dijimos, un tema central para ser hacedor de la palabra. Por ejemplo, la vida de. ¿Cierto? Ustedes les ha tocado enseñar, vamos a la vida de José, la vida de Samuel, la vida de Jesús, la vida de etcétera. Ya. La creación, la resurrección de Jesús, el respeto en el matrimonio, por ejemplo, si es reunión de matrimonio, ¿cierto? Y el tema que voy a tocar, mi tema generativo, es el respeto, que va a estar basado en un texto particular de la Biblia, etcétera. La tentación del pecado, el amor de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son temas generativos que son relativamente fáciles de definir. Incluso la Biblia le pone títulos, ¿cierto? A veces que usted se puede guiar ahí por el título y más o menos le da el tema generativo. Vamos. Ok, meta de comprensión. Por ejemplo, mire, las metas de comprensión son metas específicas, que es el desglose del tema. Identifican conocimiento, o creencias, o habilidades, o procesos que los niños, jóvenes y adultos necesitan tener para ser hacedores de la palabra. ¿Ok? Son específicos a la unidad o serie. Por ejemplo, si el tema generativo es el amor de Dios, ¿ya? Ese es mi tema generativo. Yo voy a enseñar sobre el amor de Dios a los chicos. Usted sabe que el amor de Dios podría estar por el resto de la vida en una serie del amor de Dios, o podría ser súper particular, etc. Entonces, una meta de comprensión, por ejemplo, es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por mí. Y mi texto ahí es Juan 3:16. Mi tema grande es el amor de Dios. ¿Cuál es la meta específica de esa clase o de esa sección o de ese momento? Es que Dios envió a Jesús a morir en la cruz por mí. Esa meta de comprensión es súper, súper diferente a Filipenses 4:19, que es Dios provee para mí. Se fija que del tema voy bajando y me doy cuenta de que las metas de comprensión son distintas. Entonces, ¿qué significa que Dios provee para mí? Es distinto a Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por mí. Y ahí yo tengo que definir, ok, ¿qué voy a hacer para que mis estudiantes comprendan eso? Y comprender es pensar y actuar, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito hacer para...? Y ahí esos son varios ejemplos para que ustedes vean cómo va bajando la planificación desde este tema generativo hasta la meta de comprensión en particular. ¿Ok?
¿Sí? ¿Está conmigo? Ok, siguiente. Hilos conductores. El hilo conductor es la pregunta semestral o anual que conecta las comprensiones individuales. Por ejemplo, el tema generativo, el amor de Dios. Y la meta de comprensión, supongamos que usted un mes que hizo Jesús murió por mí, otro mes Dios me libra de tentación, otro mes es Dios provee para mí, etc. Pero ¿cuál es la pregunta que yo quiero que los niños respondan? ¿Cómo me demuestra Dios que me ama? Ahí yo no necesito que el niño me repita un versículo. Necesito que el niño me diga, tío, Dios me ama porque en la mañana cuando yo abro los ojos tengo vida. Y otro niño va a decir, tío, Dios me ama porque Jesús murió en la cruz por mí. Y otro niño va a decir, tío, Dios me ama porque la semana pasada no teníamos y no sé qué, y justo llegó la hermana no sé cuánto, y justo le dio pancito. No le va a decir Filipenses 4:19. Lo que yo quiero es que el niño haga eso, que me muestre con acción cómo entiende, cómo comprende que Dios lo ama. ¿Se fija? Entonces, esas preguntas, lo que yo les aconsejo es que las tengan en la pared, si es posible. Cosa de que constantemente en la clase vaya, ya chiquillo, al final de la clase, ¿cómo me demuestra Dios que me ama? Y voy construyendo aprendizaje que va a ir avanzando. Y Juanito va a escuchar a Pedrito, y Pedrito va a escuchar a Sofía, y entre ellos también van a ir viendo cómo el amor de Dios se demuestra en la vida de ese niño en particular. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Otro ejemplo es cómo puedo demostrar el amor de Dios a otras personas, ¿cierto? Ese es como mi hilo conductor de la unidad que estoy trabajando, de la serie, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos. Sí. ¿Me quedan 5. A las 10:45, ¿no? 6. Ok. Desempeño de comprensión, acción, lo que harán, pensarán mis estudiantes. Los desempeños de comprensión llaman a los estudiantes a pensar con la información que han recibido, y los desempeños de comprensión instan a que los chicos apliquen, a que interpreten, a que expliquen el conocimiento que han adquirido, ¿ok? Y eso nos da una doble oportunidad, ¿cierto? Porque una de las características de comprender es actuar, ¿cierto? Y una forma de eso es explicar. Explícale al de al lado, por ejemplo, qué significa eso, o cómo lo interpretas tú, etcétera, etcétera, etcétera. Y los desempeños de comprensión nos sirven para guiar las conversaciones, ¿ok? Y una herramienta que todos ustedes tienen ahí, que vamos a mirar ahora antes del break, es el mapa de comprensión. ¿Lo tienen ahí en su mano? Avanza a la siguiente. Ok, les voy a dar ahí un minutito para que ustedes ahí lo lean. Primero, el mapa de la comprensión. Ok, ¿lo puedo leer? Ok, esto es como un cuadro que está bordado y yo le estoy mostrando la parte bonita del cuadro. Si diéramos vuelta a esto, va a encontrar décadas de investigación neurocientífica, etcétera, procesos sociales, educación, etcétera, que permiten de que este es el marco que sale, que trabajamos en la Facultad de Educación.
¿Ya? Hay otros, usted sabe encontrar otros y los que han estudiado van a ver muchas otras cosas más. Pero estos son desempeños específicos para saber que la persona está pensando y actuando. ¿Ok? No tienen un orden, no es que voy con el primero para avanzar al segundo. A veces dentro de la misma clase voy a ocupar 2, 3, 4, 1. ¿Ok? Y el desempeño de comprensión le permite diseñar actividades. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero que es como Dios el amor de Dios, tema generativo, meta de comprensión, Jesús murió por mí, hilo conductor, cómo me demuestra Dios que me ama, desempeño de comprensión, puedo utilizar algunas de estas para diseñar las actividades en la clase. Ejemplo, observamos de cerca y describimos qué hay ahí. Puedo mostrar una imagen, ¿cierto?, de Jesús en la cruz. En vez de decir, aquí está Jesús en la cruz, puedo decirle, ¿qué ven en la imagen? Una cruz, Jesús, una roca, los soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy haciendo es que en vez de usted decirle al niño o a la persona que está enfrente, usted hace de que piense y actúe sobre el conocimiento que usted quiere que comprenda. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, otro ejemplo. Razonamos con evidencia. Sumamos que lo mismo, Jesús murió por mí. ¿Cómo Dios te demuestra que te ama? Jesús murió por mí, tío. Perfecto. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Está aquí, en este versículo. A ver, ¿dónde? Muéstrame. Aquí dice. ¿Y dónde más sale? Etcétera. Entonces, ¿qué? Busco evidencia. ¿Cierto? Busco evidencia en la palabra. Pero en vez de decir, ya vamos a leer todos Marcos 45, ¿se fija cómo cambia la metodología cuando hago la clase? Insisto, es distinto a cuando yo predico. Cuando yo predico es todo lo contrario. El pastor, el predicador, hace todo esto para la audiencia y lo va guiando, ¿cierto? Pero cuando yo estoy en la clase, lo que yo quiero es dar vuelta al pastel. Lo que yo quiero es presentar la información, tener mis metas, o en la discusión, en la conversación, etcétera, para que la persona piense y actúe sobre ese conocimiento que le estoy presentando. ¿Entiende? Bien, con eso vamos a tomar un break de 15 minutos y después vamos a volver a trabajar. ¿Ok?